Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en la historia de un auténtico gigante, un país que es casi un continente, Brasil. Hola, ¿qué tal? Tenemos aquí un análisis muy completo del profesor Jean-Marcel Gauger que nos va a servir de guía en un viaje desde su independencia, en 1822, hasta la situación tan convulsa de 2016. Y es que lo primero que te llama la atención es que la historia de Brasil no se parece nada a la del resto de sus vecinos. Para nada. Es la gran anomalía de América Latina. O sea, mientras todos los demás se desangran en guerras para crear repúblicas, Claro. Brasil hace una transición casi pactada. El propio hijo del rey colonizador se convierte en emperador. Es un punto de partida, muy extraño. Totalmente. Un giro de guión desde el minuto uno. Nuestra misión hoy va a ser intentar descifrar esos patrones, esos ciclos que se repiten. Esas fuerzas que mueven Brasil. Exacto. Hablaremos de los auges económicos, las crisis, los giros de la democracia a la dictadura y de vuelta. En fin, queremos entender cómo ese pasado tan peculiar nos ayuda a explicar su presente tan complejo. Pues vamos a ello. ¿Vale? Pues empecemos por ese momento fundacional, que parece casi de ópera, 1822, a orillas del río Ipiranga. El príncipe Pedro, hijo del rey de Portugal, que desenvaina la espada y grita el famoso grito de Ipiranga, independencia o muerte. Eso es. Pero, a ver, ¿cómo es posible que algo así funcionara? ¿La gente no pensó que era una especie de trampa de la corona? Es que, en el fondo, a la élite local, a los grandes terratenientes, les venía de perlas. Ah, claro. Ellos no querían una revolución social, como las de los países vecinos. Querían mantener sus privilegios, su estructura social intacta, pero sin rendir cuentas a Lisboa. Un emperador de la misma familia era la solución perfecta. Una independencia sin revolución. Exacto. Y fíjate, esa decisión tuvo una consecuencia monumental. Mientras la América española se fragmentaba en un montón de repúblicas, Brasil, gracias a esa figura central del emperador, se mantuvo unido. Un único país gigante. Y mientras los emperadores, sobre todo Pedro II, se dedicaban a mantener ese puzzle unido, la economía daba un vuelco tremendo, ¿no? Sí, el viejo ciclo del azúcar del nordeste se agota y todo el poder económico se desplaza al sudeste, a Sao Paulo, por el nuevo producto estrella, El café. el café. Las cifras que da el documento son una locura. Sao Paulo llegó a producir el 64% de todo el café del mundo. ¡Qué barbaridad! Eso crea una nueva clase dominante, los fazendeiros, los varones del café, una oligarquía riquísima que se construyó sobre dos pilares, el café y, por supuesto, la mano de obra esclava. Y aquí la historia vuelve a tomar un camino propio. La abolición no es un evento de un día, es un proceso lentísimo. Agónico, casi. Dura décadas. Primero, en 1871, la ley de vientre libre. Luego, en el 85, liberan a los mayores de 60 años. Y la abolición total no llega hasta 1888. Y aquí viene otro de esos giros inesperados. Porque uno piensa que la abolición, un acto de justicia, fortalecería al régimen. Pero pasó justo lo contrario. ¿Qué pasó? Pues que los terratenientes, que de la noche a la mañana se quedan sin su principal activo, la mano de obra gratuita y sin compensación, Se enfadan, claro, montan en cólera, se sienten traicionados por el emperador y su hija, la princesa Isabel, que fue quien firmó la ley. Y en ese enfado buscan un nuevo aliado, el ejército. Y esa alianza es la que un año después, en 1889, da un golpe de Estado y proclama la República. Es una de las grandes ironías de Brasil. Su primera república no nace de un ideal democrático, sino de una rabieta de la élite esclavista. Una república fundada sobre el resentimiento. Vaya base. y esa República Bella, la República Vieja, ¿cómo funcionaba? Pues era una democracia de cartón piedra, básicamente. El poder real lo tenían las oligarquías de los dos estados más ricos. ¿Sao Paulo y Minas Gerais? Eso es, los cafeteros de San Paulo y los magnates mineros y ganaderos de Minas Gerais. Se conocía como la política del café con leche, porque se iban turnando la presidencia entre ellos, justo. Y es en esta época cuando se pone en la bandera el lema positivista orden y progreso, que sigue ahí. Reflejaba perfectamente su mentalidad. Progreso para ellos, orden para el resto. Y entonces llega 1929, el crack de Wall Street.
y el precio del café se desploma. Y aquí vemos un patrón que se va a repetir una y otra vez. Cuando el modelo basado en una materia prima se agota, no solo hay una crisis económica, hay una fractura total del sistema político. La imagen que se describe es brutal. El café, que ya no valía nada, se usaba de combustible para las locomotoras. Estaban quemando la riqueza del país, literalmente. Y de esas cenizas surge la figura que va a definir el siglo XX brasileño, Getúlio Vargas. Hablemos de Vargas porque es un personaje fascinante, lleno de contradicciones. Llega en 1930 con una insurrección y barre a la vieja república. ¿Cuál era su proyecto? Vargas es la encarnación del nacionalpopulismo. Por un lado es un modernizador. Entiende que Brasil no puede seguir dependiendo del café, así que impulsa la industrialización y centraliza el poder. ¿Y por otro lado? Por otro, es un maestro de la política de masas. Conecta con los trabajadores urbanos, que hasta entonces estaban ignorados. Por eso le llaman Pai dos Pobres, el padre de los pobres. Introduce leyes sociales que eran revolucionarias para la época, ¿no? Totalmente. Salario mínimo, vacaciones pagadas, seguridad social. Pero esa cara de padre de los pobres tenía un lado muy oscuro. Su gobierno se va volviendo cada vez más autoritario. Sí, hasta que en 1937, con la excusa de un falso complot comunista, da un autogolpe e instaura el Estado Novo. Que era una dictadura en toda regla. Un régimen corporativista, copiado del modelo de Mussolini o de Salazar en Portugal. Disuelve los partidos, censura la prensa y crea un sistema de sindicatos controlados por el Estado. Un dictador, sí, pero con una base popular muy importante. Y en medio de todo esto estalla la Segunda Guerra Mundial. Y aquí Vargas se enfrenta a una contradicción gigantesca. Es que es una esquizofrenia total. Su modelo político es fascista, pero la geopolítica y la presión de Estados Unidos le obligan a unirse a los aliados. Y acaba enviando soldados a luchar a Italia. Envía a 25.000 soldados a luchar contra el fascismo de Mussolini. ¿Te imaginas? Esos soldados vuelven a Brasil como héroes que han luchado por la democracia en Europa. Sí, y se encuentran con una dictadura en casa. La tensión se vuelve insostenible. Y en 1945, los militares le obligan a dimitir. Pero la historia de Vargas no acaba ahí, ni mucho menos. Vuelve a ganar las elecciones democráticamente en 1950. Sí, pero su segundo mandato es un calvario. La élite no le perdona su nacionalismo, sobre todo la creación de la petrolera estatal, Petrobras. Y en Washington no se fían de él. Está completamente acorralado. Sí, la oposición le acusa de corrupción. Los militares conspiran. En agosto del 54 le dan un ultimátum. O dimite o le derrocan. Y esa noche, en el Palacio Presidencial, se suicida. Se pega un tiro en el corazón. Pero antes deja una carta de suicidio que es una obra maestra de la propaganda política. Es una carta potentísima. Se pinta a sí mismo como un mártir. Hay una frase que dice: «Dejo mi muerte al odio de mis enemigos. Lamento no haber podido hacer por los humildes todo lo que deseaba». Con ese gesto, gana la batalla por su legado. Sale de la historia y entra en el mito. Se convierte en mártir, y el getulismo se transforma en una fuerza política que va a marcar las décadas siguientes. Deja un trauma, pero también un vacío de poder. Y la reacción del país a ese trauma es una huida hacia adelante, una carrera desesperada hacia el futuro para olvidar el pasado. Y esa carrera la personifica un nombre: Juscelino Kubitschek, presidente entre el 56 y el 61. Su lema lo dice todo: 50 años de progreso en 5. Es la época dorada de la bossa nova, de un Brasil moderno y optimista. Y el símbolo de esa huida es sin duda Brasilia. La construcción de una capital de la nada en mitad de la sabana. Es la máxima expresión de ese deseo de romper con el pasado y fundar un nuevo Brasil. Una obra faraónica de arquitectos como Oscar Niemeyer. Suena increíble, pero supongo que eso de 50 años en 5 tuvo que tener un coste. El documento cuenta una anécdota de Eisenhower visitando las obras y diciendo que Brasil era un país con demasiada prisa. Pues tuvo consecuencias, sí. Una inflación galopante y un endeudamiento brutal. El optimismo dejó una factura económica muy pesada y eso generó una inestabilidad política enorme. Y después de Kubitschek llega el mandato brevísimo y esperpéntico de Jânio Quadros, Que prometía barrer la corrupción con una escoba y que dimite a los 7 meses de una forma inexplicable.
después de condecorar al Che Guevara en plena Guerra Fría. Un gesto que, imagino, no sentó muy bien, ni a los militares ni a Estados Unidos, desde luego. Su dimisión provoca una crisis monumental y aupa el poder a su vicepresidente, Joan Goulart, Django. Que es un heredero directo del getulismo, totalmente. Propone un paquete de reformas de base muy ambicioso. Reforma agraria, nacionalizaciones y un punto clave, extender el voto a los analfabetos. Y de nuevo, el contexto internacional lo es todo, plena Guerra Fría. Claro, para la élite brasileña, para el ejército y sobre todo para Estados Unidos, lo que Goulart proponía era comunismo. La posibilidad de que Brasil se convirtiera en una nueva Cuba era su peor pesadilla. Y no se quedaron de brazos cruzados. No. El 1 de abril de 1964, con el apoyo logístico y político de la CIA, la Operación Brother Sam, los militares dan un golpe de Estado. Goulart se exilia y Brasil se hunde en una dictadura de 21 años. La dictadura militar del 64 al 85 se describe como un periodo de grandes contradicciones. Por un lado, represión, tortura, censura. Y por otro, un crecimiento económico espectacular. El llamado milagro brasileño, sobre todo a finales de los 60, la economía llegó a crecer a ritmos del 10% anual. Pero ¿sobre qué base se asentaba ese milagro? Pues sobre la represión brutal de los sindicatos, que mantenían los salarios por los suelos, un aumento salvaje de la desigualdad y una deuda externa que se disparó. Era un crecimiento dopado. Y muy frágil. Muy frágil. La crisis del petróleo del 73 le dio la estocada final. Y con la economía en crisis, el régimen empieza a debilitarse y a planear una apertura lenta. Y es ahí cuando aparece una figura que será clave, el sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva. Efectivamente. En plena dictadura, Lula lidera huelgas masivas en el cinturón industrial de Sao Paulo, desafiando directamente al poder militar. Se convierte en un símbolo. Finalmente, en 1985, los militares ceden el poder. Pero no es una ruptura, es una transición negociada. ¿Qué herencia deja la dictadura a la nueva democracia? Una herencia envenenada. Una deuda externa impagable y, sobre todo, una hiperinflación descontrolada que se comía los salarios en cuestión de días. Esa época es una auténtica montaña rusa. El primer presidente elegido por sufragio directo, Fernando Collor, acaba destituido por corrupción. Parecía que el país no levantaba cabeza. Pero entonces llega un punto de inflexión. El Plano Real en 1994, bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, que por fin consigue domar la hiperinflación. Y estabilizar la economía. Este éxito es fundamental porque crea una base de estabilidad y devuelve la esperanza al país. Y sobre esa base, en 2002, se produce un hecho histórico. Lula da Silva, aquel sindicalista, gana las elecciones. ¿Qué supuso su llegada al poder? Pues sus dos mandatos, de 2003 a 2011, coinciden con un ciclo económico global muy favorable. China empieza a demandar materias primas a un ritmo frenético. El tercer gran boom de materias primas de la historia de Brasil. Exacto. Y Lula utiliza esos ingresos para financiar programas sociales muy ambiciosos, como la Bolsa Familia. Consiguen sacar a más de 30 millones de personas de la pobreza extrema. Brasil se pone de moda en el mundo. El documento termina este recorrido con su sucesora, Dilma Rousseff. Su biografía es increíble, de joven guerrillera torturada por la dictadura a primera mujer presidenta, pero su final es muy abrupto. La caída de Dilma en 2016 es el cierre de este ciclo. Se junta todo. Por un lado, el fin del boom de las materias primas, la economía entra en recesión. Y por otro, el escándalo Lava Jato. El mayor escándalo de corrupción de la historia del país. Una trama masiva de sobornos en Petrobras que salpica a casi toda la clase política. Entonces, con la economía en crisis y la política hundida en el descrédito, ¿estamos viendo el final de un ciclo? Es exactamente eso. El Congreso destituye a Dilma en un impeachment muy polémico, no por corrupción personal, sino por una cuestión técnica de las cuentas públicas. Pero el trasfondo es el de un país en shock, que ve cómo el sueño se desvanece. Su caída sumerge a Brasil en una crisis de polarización tremenda. Que llega hasta hoy. Ha sido un viaje increíblemente denso. De un imperio que nace para evitar una revolución a una república de varones del café. De ahí a la era de un populista que se hace mártir, un sueño de futuro en el desierto, una dictadura y una democracia llena de sobresaltos. Y si miras todo el cuadro, los patrones son muy claros.
la dependencia crónica de los ciclos de las materias primas, Sí. la herida nunca cerrada de una desigualdad social abismal, y ese pulso constante entre un desarrollismo autoritario y los anhelos de una democracia plena. 2016, justo en ese momento de máxima polarización, justo antes del ascenso de figuras como Jair Bolsonaro, que de hecho reivindicaba la dictadura militar. Y eso nos deja una pregunta final en el aire, claro. Exacto. La pregunta que queda flotando es si estos ciclos, estos péndulos que oscilan entre el progreso y la reacción, entre el optimismo y la desesperación, están condenados a repetirse para siempre. O si el país en algún momento encontrará la manera de romper con los fantasmas de su pasado. Para construir, por fin, un futuro más estable y más inclusivo. La respuesta, me temo, aún se está escribiendo.